Son las 5 de la tarde y 32 minutos, faltan pocas horas para que termine este 2012 y hoy desde el Territorio Negro querían darnos unas dosis de optimismo y para, no sé, despedir el Territorio Negro, el último de este año, con un buen sabor de boca. Luis Rendueles, Manu Marlasca, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Aprovechad para saludaros porque estáis separados por una cierta distancia, ¿no? Aunque hablaréis cada día por teléfono o algo. No, cada día tampoco. Es bueno que nos separemos un poco. No hay matrimonio que resista esto. Está bien. Así nos echamos de menos un poco. Está bien visto. Bueno, Manu, yo pensaba que te estarías corriendo una tarde como la de hoy. No, mañana correré por la mañana. Nos lo ha contado Marina. Ya nos lo ha adelantado Marina, sí. Que no perdonabas la San Silvestre, pero lo hacías un día más tarde. Eso es, sí. Bueno, te agradecemos el esfuerzo. ¿Cuál? ¿El de correr o el de venir aquí? El de venir aquí, hombre. El de correr ya te lo agradeceremos mañana. Bueno, que sepan que tenían muy buenas intenciones estos chicos, Rendules y Marlasca, pero la verdad es que volvemos a tropezarnos con uno de esos casos en los que la maldad y la sinrazón nos amargan un poco la tarde, ¿no? Son 216 espacios de Territorio Negro y hemos tenido que contar historias tremendas, pero la verdad es que la historia de esta niña, de Miriam, de este bebé que solo tenía 16 meses y que acabó su corta existencia en una balsa de riego en la provincia de Almería, la verdad es que es una historia terrible. Sí, desde luego. Vamos a empezar por ella porque vale la pena que lo sepamos para que nos acordemos de Miriam y después ya pondremos un buen sabor de boca para despedir este último Territorio Negro del año. ¿Qué pasó exactamente? Porque sabemos el criminal Jonathan Moya, que está en prisión, y la madre de Miriam, de esta bebé de 16 meses, que no tenían una relación muy antigua, era bastante reciente, y que supongo que la madre está ahora mismo, bueno, es que no quiero ni imaginarme cómo está la madre. Bueno, pues imagínate, ¿no? Maldiciendo el día que se conoció. Gema Cuerda, que es como se llama la madre de Miriam, y de 3 niños más, vivía en La Palma del Condado, en la provincia de Huelva. Es una mujer que no ha tenido mucha suerte en sus relaciones personales. Los niños son de distintos padres, así que decidió, pues liarse a buscar pareja en Internet, en una página de contactos, y allí encontró a un tipo con buen aspecto, bien parecido, que se hacía llamar Juan. Pero que no era Juan, sino Jonathan Moya González. Supongo que en un momento determinado, más allá del contacto con la red, ellos se conocen y le debe dar un buen feeling a ella. Sí. El tal Juan se mostró como un galán de película, se fue a verla a su pueblo, a Huelva, le dijo que era un empresario ganadero, que era un rejoneador, que se dedicaba a dar muchas corridas benéficas, que tenía bastante dinero. Gema pasaba por un momento bastante malo porque acababa de morir una de sus abuelas, a la que ella estaba bastante unida. Y el falso Juan, al que llaman el Trolas, se convirtió esos días en un buen paño de lágrimas para ella, ¿no? Incluso se ofreció, le dijo a la mujer que su hermana le iba a regalar al bebé, a Miriam, un traje para que pudiesen bautizarla, ¿no? Pero este novio, el Trolas, claro, es que el apodo le va que ni pintado, que parecía un príncipe azul, pues no, en realidad era un delincuente que con 25 años solo tenía toda una galería de antecedentes. Sí, así es. Jonathan Moya había salido en julio, el mes de julio, de prisión, de su segunda estancia en la cárcel. Allí estuvo acusado de estafar a una docena de personas. Lo que hacía era hacerse pasar por policía o por guardia civil, contactaba con vendedores de coches y de motocicletas por Internet y luego esos coches los robaba y los vendía. Moya había sido detenido 17 veces por hurtos pequeños, por robos, por estafas, y jamás trabajó para ganarse la vida, sino que fue subsistiendo a base de pirulas, de estafas y de pequeños engaños. Y así, con esa falsa identidad, con esa falsa apariencia, enreda a Gema a viajar desde Huelva hasta Almería, donde reside Jonathan. Sí, Gema le devuelve la visita el miércoles 19 de diciembre. Ella viaja a la comarca almeriense de nacimiento con su hija pequeña, con Miriam, que es el bebé de 16 meses, que aún tomaba leche materna. La mujer cree que su príncipe azul la va a llevar a pasar una noche estupenda en una finca, en un cortijo, donde estará rodeada de los caballos que él dice que rejonea, que además va a conocer a toda la familia de Juan allí, entre los que está, por ejemplo, la generosa hermana que le va a regalar un traje para bautizar en condiciones a su niña, ¿no? Pero lo que ocurre allí es muy distinto. No hay finca, no hay caballos, no hay hermana, no hay nada. No hay nada. Jonathan Moya tiene a Gema y a la pequeña Miriam dando vueltas en coche por la comarca durante todo el día y toda la noche. La mujer se enfada en un momento determinado, de la mañana del jueves ya 20 de diciembre, y le pide explicaciones. Él intenta seguir con el fraude, con el engaño, y simula que el coche se le había quedado parado. Se había quedado sin gasolina, sin batería. Hace bajar del vehículo a Gema para que empuje el coche. La mujer deja a la cría en el asiento trasero y antes de que se dé cuenta de lo que está ocurriendo, Jonathan Moya arranca a toda velocidad con la niña y con sus pertenencias dentro del coche. Bueno, es que es increíble. Es que embarca a la madre y a la hija en un trayecto que él sabe que va a ninguna parte.
Claro, y yo, bueno, no imagino a Gemma en el coche viendo desaparecer a su príncipe azul, a su hija en el asiento trasero y evidentemente empezar una búsqueda desesperante que acaba de la peor manera posible el jueves pasado. Sí, hasta ese día se sabe poco de lo que hizo Jonathan durante esa semana, digamos, de fuga, ¿no? De fuga un poco improvisada también. La Guardia Civil le tuvo localizado a ratos, gracias a que su teléfono móvil no lo apagó, él lo encendía y lo apagaba de forma intermitente. Y Gemma, que acudió a un cuartel de la Guardia Civil a denunciar el secuestro de su hija, lo reconoció porque le enseñaron unas fotos de delincuentes de la provincia, personas conocidas, y ahí estaba el que ella pensaba que era el famoso rejoneador dedicado a corridas benéficas, ¿no? ¿Decís que lo tuvieron localizado a ratos y no pudieron en esos ratos contactar con él? Sí, incluso hablaron con él y acordaron que entregase a Miriam, a la cría, la noche del 25 de diciembre en un paraje de Fiñana, en la Revuelta de los Pinos. Pero lo cierto es que no se presentó. La Guardia Civil cree que en ese momento el bebé ya estaba muerto y por eso no se presentó. Y la autopsia hecha el viernes les da la razón. Miriam falleció asesinada de un golpe en la cabeza entre el día 21, es decir, al día siguiente del secuestro, y el 25 de diciembre. Es decir, su captor la mantuvo con vida, pues como mucho un día. Eso explicaría un extraño hallazgo que encontró la Guardia Civil en las inmediaciones de la finca en la que fue detenido Jonathan. ¿Qué hallazgo? Pues horas antes de que los guardias civiles localizasen a Jonathan Moya en casa de sus abuelos, en Abrucena, encontraron muy cerca de ahí unos pañales de bebé usados y un bote de leche también para bebés, ¿no? Al parecer, Jonathan mantuvo a Miriam con vida durante unas horas, probablemente no con ningún fin bueno, sino para intentar sacar tajada, para intentar sacar dinero por ella. ¿Para venderla? Sí, la Guardia Civil, ante la falta de otro móvil aparente, cree que el asesino planificó vender a la niña o incluso pedir algún rescate por ella, pero no tenía ningún plan realista. Improvisó todo y por eso seguramente mató a la pequeña, simplemente porque no sabía qué hacer con ella. No podemos evitar aquí evitar la comparación, digo, con el caso de Anabel Segura, ¿no? Con el secuestro de Anabel Segura. Dos desalmados que quieren sacar dinero rápido, que secuestran a la primera chica que se encuentra en La Moraleja y que, como no saben qué hacer con ella, la acaban asesinando tras estar dando vueltas con la furgoneta todo el día. Por lo que estáis contando, realmente este Jonathan no tenía ningún plan, no tenía ninguna idea de nada de lo que iba a hacer. Fue improvisando desde el primer momento hasta el último, hasta el lugar en el que intentó hacer desaparecer el cuerpo de la pequeña, porque lo tiró por ahí, ¿no? Lo tiró en la balsa, sí, además muy cerca. El Trolas lo que hace es romper una regla de los criminales profesionales, ¿no? Las reglas de la zona de seguridad. Esto es una norma no escrita. Ningún delincuente que se precie, ningún delincuente serio, actúa o deja rastros en la zona que está más próxima a su casa o a su trabajo, ¿no? Porque es lo primero que se busca, ¿no? Y Jonathan arrojó el cuerpo sin vida del bebé a una balsa de riego que está muy cerca de la casa de sus abuelos, a unos 500 metros, ¿no? Y la dejó en un lugar en el que tarde o temprano la niña habría aparecido, porque esas balsas, aunque él le echó piedras en la bolsa en que la tiró, esas balsas se vacían de agua periódicamente, así que a pesar de haberla hundido en plásticos y piedras, habría salido la niña. Pero por lo que hemos leído, había un segundo detenido. ¿Quién es este segundo detenido y qué relación tiene con todo esto? Un segundo detenido que está en prisión también incondicional, como Jonathan. Raúl Ríos es un portero de discoteca, amigo de la infancia de Jonathan, y es una montaña de músculos, las fotografías de él son tremendas, al que al parecer el asesino pidió ayuda e incluso ofreció dinero, 50.000 euros, a cambio de un trabajo, sin más. Esa llamada fue escuchada por la Guardia Civil, pero sinceramente no sabemos, ni Luz ni yo exactamente, el grado de participación que tiene Raúl, aunque, insisto, el juez lo envió a prisión incondicional también. Bueno, qué tremenda historia para acabar el año, qué horrible final para esta niña y para su familia, porque es terrorífico, en fin. Cuando vemos estas historias y nos adentramos, gracias al territorio negro, en la parte más oscura y más terrible del ser humano, agradecemos cuando podemos darle la vuelta, ¿no? Y ver que de vez en cuando en esa oscuridad hay algún destello. Así que vamos a girar un poco, vamos a darle la vuelta a ese territorio negro, si os parece, y vamos a buscar historias que tienen algo de esperanza, también dentro del mundo de los sucesos. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young.
Siempre va bien que John Lennon nos eche una mano y nos sirve en este caso para cambiar de tercio, para acabar el territorio negro del año con algo de optimismo, porque a petición de un oyente nos habéis prometido una selección de historias que invitan a pensar en que hay esperanza, que hay algo más en el lado, hay más cosas, ¿no? Que no solo el lado oscuro. Empezáis por alguien que conocen todos los espectadores de Espejo Público, el programa de Antena 3 en el que colaboráis, y también alguien que lo habrá visto su historia en el cine. Es alguien que es el Pera. Sí, Juan Carlos Delgado, alias El Pera, que tenía todo, mucho más que Jonathan Moya, tenía todo en contra para haberse convertido en carne de cañón, para haber acabado pudriéndose en una cárcel o para haber muerto en un tiroteo con la policía, ¿no? A los 7 años El Pera ya robaba coches, robaba supermercados, robaba hasta bancos. Y a los 11 años tenía una ficha policial en la que tenía registradas 150 detenciones, ¿no? El Pera era capaz de robarle el coche, por ejemplo, a un comisario que había castigado a él y a los de su banda afeitándoles la cabeza. Sí, como dices, tenía todo para haber acabado mal, pero desde luego todo no lo debería tener. No era un psicópata para nada, porque 30 años después el Pera se ha convertido en una celebridad, pero para bien. ¿Qué le hizo cambiar de rumbo? Pues quien le hizo, porque no fue qué, sino fue quien le hizo cambiar de rumbo fue una persona a la que el propio Juan Carlos llama mi Dios en la tierra. Es el tío Alberto, el responsable de la ciudad escuela de los muchachos, en Leganés, donde fue ingresado él, en ese lugar de chavales con familias desestructuradas y en riesgo de lo que hoy se llama exclusión social. Allí el Pera se transformó y conservó, eso sí, un don, el de ser un verdadero as del volante. Lo que le vendría muy bien, porque esto de tener una especialización está muy bien visto. Claro, tenía una profesión. A principios de este siglo, el Pera, que colaboraba ya con el piloto Luis Pérez Sala, coincidió un día en el circuito de Barcelona con el entonces director general de la Guardia Civil y apasionado además del motor y de la velocidad, Santiago López Valdivieso. Surgió la amistad entre ellos y el político convirtió al Pera en monitor que enseñaba a conducir a los agentes de la Benemérita, ¿no? A conducir rápido, evidentemente. El antiguo delincuente enseñó a los agentes técnicas de evasión, que eran las mismas que le sirvieron a él tantas veces, tantos años atrás, para librarse de ellos. I would hang up my stocking at Christmas, open my presents and I'd be glad. But the last time I played Father Christmas, I stood outside a department store. A gang of kids came over and mugged me and knocked my reindeer to the floor. And said, Father Christmas, give us some money, don't mess around with those silly toys. Bueno, es un villancico marchosito este, que nos habéis puesto. Está bien, está bien. ¿Por qué? Explicadnos la razón de que suene este Father Christmas de The Kings. Es un villancico un poco gamberro, es un poco british, ¿no? Cuenta la historia de un tipo que se viste de Santa Claus para ganarse unas monedas en Nochebuena, y unos chicos que él piensa que van a abrazarle y a darle cariño le dan una paliza y le quitan el dinero, ¿no? Qué feo eso, ¿no? Darle una paliza a Santa Claus. Bueno... Pero no vamos a hablar de esos chicos y de ese Santa Claus, sino de una historia en el barrio madrileño de La Elipa. Sí. Y de otro clásico del rock and roll, de Burning. Eso es, el de Burning. Los de Madrid sobre todo los conocerán y sabrán quiénes son, y sobre todo los que peinan alguna cana como yo. Vamos a hablar de una historia de ida y vuelta, de alguien que ha salido 2 veces de hoyos muy oscuros, de agujeros muy oscuros. Se llama José Antonio Martín Gardoqui y tocaba a primeros de los años 70 del siglo pasado en un grupo llamado The Red Devils. Él tocaba la batería y el guitarrista no era otro que Jaime Jiménez Arbe, conocido hoy como El Solitario. ¡Qué fuerte! ¡Ay! Se conocían ya entonces de Jaime Jiménez Arbe, por favor, si hemos dedicado no sé cuántos territorios negros a este hombre, al Solitario, al atracador. Anda, qué casualidad, ¿no? Sí, el asesino de 2 guardias civiles. En sus tiempos mozos, Jiménez Arbe compatibilizaba los atracos callejeros a punta de navaja con la música, con el rock, ¿no? Y Gardoqui, Martín Gardoqui y él eran amigos, eran compinches, incluso pasaron medio año entre rejas juntos por llevarse unos cuantos instrumentos musicales de una tienda, ¿no? Fueron detenidos. Jiménez Arbe, el Solitario, dio un paso más y se convirtió luego en el mayor atracador de bancos de la historia de España. Y Martín Gardoqui dejó la delincuencia, salió de ella, aunque solo temporalmente, y formó parte de Burning, que es uno de los mejores grupos del rock de Madrid. Uh-huh. O sea, que abandonó la delincuencia, pero por un ratito, se apartó unos centímetros. Sí. ¿Y por qué volvió a delinquir después? Bueno, Gardoqui fue víctima, como gran parte de su generación, de la heroína. Su adicción a ella le llevó a tener que abandonar el grupo de Pepe Risi y compañía y a dedicarse a los atracos casi a tiempo completo. Y así regresó a prisión, donde también siguió muchos años enganchado al caballo, hasta que en la cárcel de Soto del Real, aquí en Madrid, encontró a alguien que le sacó por segunda vez del agujero. Es de
difícil salir una vez, imaginaros dos. ¿Y quién fue este ángel protector de Gardoqui? Aquí le ayudó una mujer que cumplía condena también en Soto, en la misma cárcel, precisamente por tráfico de drogas. Y ella además era madre de otro hijo que también era heroinómano, ¿no? La historia de la relación de Gardoqui y de esta mujer es una de las más potentes de Septiembre, que es una película, un documental que hizo Carles Bosch y que contaba varias historias de amor muy potentes que tenían siempre en la cárcel de fondo, de escenario. Por lo que contáis, salió con éxito esta segunda vez de la heroína y de la delincuencia, Gardoqui. Sí, cuando su pareja salió en libertad y se fue a vivir a su tierra, a Valencia, él pidió el traslado allí, a la prisión de Picassent, y allí acabó su reinserción completamente. Y hoy Gardoqui es un tipo libre y debe seguir siendo un gran batería, porque lo era. Muy cañeros los villancicos que han escogido Rendueles y Marlaska en este territorio negro. Estos son los Ramones y nos sirven para hablar de un asesino a sueldo reconvertido a albañil. Sí, era albañil ya cuando nosotros le conocimos. Vamos a hablar de un personaje al que conocimos Manu y yo a pie de obra, precisamente, y comiendo un guiso que su mujer, bastante más joven que él, le había llevado al Tajo cruzando Madrid, ¿no? Unos meses antes, esa misma persona le había salvado la vida al que hoy es fiscal jefe de la Audiencia Nacional, a don Javier Zaragoza. Y le había salvado la vida precisamente él porque era el encargado de matarle. Uy, esto promete. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, Pablo Bioque, abogado reconvertido en poderoso narcotraficante, decidió desde prisión allanar su camino en los tribunales, eliminando testigos y al fiscal que le acusaba, que era Javier Zaragoza, entonces fiscal antidroga. Bioque planificó el asesinato con un compañero de prisión que cuando salió buscó a un sicario para cometer los crímenes. Eligió a un ecuatoriano, Bragado, que venía de encargarse de ocupar fincas en su país y que en el cuello tenía la marca de la trayectoria de una bala. Pero cuando a ese ecuatoriano le ofrecieron el trabajo, decidió ir y contárselo a la Guardia Civil. ¿Por qué? ¿Por una cuestión moral, ética? ¿Tuvo mala conciencia No. de repente? No exactamente. Él nos contó que el trabajo era tan gordo, él vio que era una cosa tan seria, que pensó que luego tendrían que matarle a él. Así que se prestó a colaborar con la Guardia Civil en el esclarecimiento de aquella trama criminal, ¿no? Acudió a citas con los sicarios con los que le encargaban el trabajo con micrófonos ocultos, recogió la pistola, le dieron la dirección con donde tenía que matar al fiscal Zaragoza, que era en su casa, y cuando estaba a punto de ejecutar el plan, dio el queo, fueron detenidos él y todos sus compañeros de conspiración. Uh-huh. No está mal, demuestra bastante inteligencia. Es evidente que si vas a matar a un fiscal antidroga no puedes acabar bien después. Lo que no entiendo es qué hacía luego de albañil. Le cambiaron la identidad, le consiguieron el trabajo, él ya era albañil antes de ser matón. No, eso de la identidad y todo eso pasa en las películas. Nuestro sicario pidió simplemente que le diesen papeles, que le facilitasen la llegada de su familia a España y algo de dinero. Cuando nosotros le conocimos había pasado ya más de un año desde que se desmantelara el complot gracias a él. De lo prometido, pues habían cumplido lo de darle a él los papeles. Hoy no sabemos si habrán cumplido con el resto de las promesas. Estos también son los Ramones. Los de Algete, los Ramones de Algete, los Nikis. Lo de irse de vacaciones a Siberia y seguro que no pasará nada no lo tengo yo tan claro. Al menos pelarse de frío seguro que sí. Bueno, nos vais a hablar de un preso por colaboración con ETA que se convirtió en un abogado de éxito. Sí, Gonzalo Boyé fue condenado a 14 años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro de Mirano Revilla, en Madrid. Según la sentencia de la Audiencia Nacional, Boyé, activista del MIR, un grupo terrorista chileno, según el tribunal, prestó su coche para que los etarras vigilasen y siguiesen al industrial soriano antes de secuestrarlo, ¿no? Él, Boyé, siempre negó su participación en los hechos por los que fue condenado por el tribunal, pero lo que era cierto es que se comió 10 años de cárcel que él aprovechó para estudiar Derecho. Bueno, podría haber estudiado Derecho, incluso una carrera más, además, Sí, porque sí. 10 años no es el primer caso de preso que estudia Derecho en la cárcel. Y lo que es más complicado es que después se convierta en un abogado, además de éxito. Se convirtió en un buen abogado y fue el protagonista de una peculiar escena en el juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004. Uno de los
comisarios de policía responsables de las pesquisas, compareció como testigo. Boyer, que formaba parte de la acusación particular, representaba a la familia de una víctima de nacionalidad chilena, como él, que murió en los trenes, quiso interrogarle en la sala. Y antes del interrogatorio le dijo: la última vez que usted y yo nos vimos, las circunstancias eran muy distintas. ¿Por qué le dijo eso? Porque ese comisario que estaba sentado como testigo era el mismo que muchos años atrás había detenido al abogado, a Boyer. Le había detenido, le había interrogado y le había acusado de colaborar en el secuestro de Revilla, ¿no? Y ese día, abogado y policía estaban en el mismo bando, que era el de acusar a los terroristas del 11 de marzo, ¿no? Algo que, por cierto, no hicieron ni hacen todavía algunos de los supuestos abogados de las acusaciones. Pero eso es una historia que no viene con el buen rollo de hoy, de Navidad. No, eso es otro capítulo. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Nos hemos puesto melódicos de repente. Bueno, decir melódico es mucho. ¿Quiénes son estos? Los Estos son los Pogues. Uno de los grupos favoritos de Luis. Sí, esto se llama Cuento de Hadas de Nueva York. Ahora arranca, es un villancico. Tarda un poco en arrancar, pero arranca. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. Ahí está. Ahora ha entrado el folk. Bueno, pues como ha entrado el folk, nos vamos a situar... A Galicia, venga. Venga, nos vamos a Galicia todos, ¿eh? Y situémonos allí. ¿Qué pasó allí? Pues allí, en varios clubs, trabajan esclavizadas decenas de mujeres extranjeras, brasileñas muchas de ellas, y la Guardia Civil inicia allí unas investigaciones para acabar con esta red enorme de tráfico de mujeres. Pasan muchos meses, incluso algo más de un año, y tratan de ganarse esos guardias civiles la confianza de las víctimas, que al fin y al cabo son las mujeres que son explotadas allí. Y todo ello lo tienen que hacer con una absoluta discreción y secreto, porque en la red hay implicados policías y guardias civiles. Bueno, pero estábamos de cuento de Navidad. Sí, los agentes poco a poco se van ganando la confianza de las chicas. Ellos saben que no tienen demasiado margen, que no pueden prometerles grandes cosas y se atreven a declarar contra esos proxenetas. Nada mucho más allá de regularizar sus papeles, como hemos visto antes, ¿no? Pero insisten y se van trabajando unas cuantas de ellas que les van contando los errores que hay dentro de esa red de prostitución. Mujeres que son obligadas a abortar, multas cada vez que el periodo les dura más de 2 días y no pueden trabajar, policías y guardias civiles que las amenazan a punta de pistola para que les den servicios sexuales gratis. ¿Les contaban todo eso y los guardias que investigaban la red no podían hacer nada? No pueden hacer nada hasta que lo contasen oficialmente, digamos, y lo firmasen en un papel. Finalmente logran convencer a media docena de ellas, de mujeres, a las que convierten en testigos protegidos, y sus testimonios son claves para llevar a cabo una gigantesca operación contra el tráfico de mujeres. Pero el guardia sabe que las chicas corren un grave peligro si siguen allí. Teniendo el estatus de testigo protegido, que ya hemos dicho que esto en las películas vale. Sí, aún así, porque además el mundo de las tratas de blancas es un mundo muy cerrado y los proxenetas saben, tarde o temprano, casi siempre temprano, quiénes les han traicionado, ¿no? Casi siempre se trata de mujeres además desprotegidas, que no tienen familia, que no tienen arraigo en España. Así que el responsable de las investigaciones de esa operación, que cambió la vida de esas mujeres, que es un tipo que conocemos y es un tipo fantástico, decide que cambie su vida de verdad, las de ellas, al menos las de 2 de ellas, ¿no? Se las lleva de comunidad autónoma, se las lleva a su ciudad y las coloca como empleadas domésticas en casas de familiares suyos, del Guardia Civil, las deja a salvo. Caramba, vaya historias. Pues sí, con gente así desde luego es mucho más fácil, será mucho más fácil que el año que viene, que el 2013 sea mejor para todos, ¿no? Sí, sí. Y volviendo a la canción, que Luis te va a decir la letra, que se la sabe mejor que yo. No. ¿No? Bueno, pues la letra dice algo así como que Sinatra estaba cantando, todos los borrachos cantaban, nos besamos en la esquina y luego bailamos durante toda la noche. Tengo la sensación de que este año es para ti y para mí. Feliz Navidad. Muy bonito, me gusta. También dice Feliz Navidad saco de escoria, Feliz Navidad gusano, Feliz Navidad holgazán, Feliz Navidad gamberro.
etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, estábamos con el lado bueno, no con el lado oscuro. Claro. feliz Navidad para todo el mundo. Pero no se entiende el lado oscuro sin el lado bueno, y al revés, ¿no? Somos absolutamente dependientes de uno y de otro. Y Todo tiene dos caras. afortunadamente los que tenemos que mirar muchas veces el lado oscuro, también encontramos el lado bueno casi siempre en todas las historias. Que si no sería insoportable. Como en esta, absolutamente imagínate ese insoportable. guardia civil que después de dejarse media vida allí, pues lo que decide es meterse casi en la mochila a esas mujeres y sacarlas de allí y convencer a su familia de que van a ser unas empleadas domésticas extraordinarias. Fantásticas las historias que nos han dejado buen sabor de boca, aunque habíamos empezado con un trago amargo. Habrá más el próximo lunes con Julio Otero. Hacemos el Territorio Negro, el 217, ¿no? Eso es, y cumplimos 217. exactamente 5 años en antena la próxima semana. Estáis muy mayores ya, ¿eh? Sí. No lo sabes tú bien. ¿Cómo habéis crecido? Pero lo estábamos ya al llegar aquí. Bueno, menos lobos, que mañana te vas a echar una San Silvestre entre pecho y espalda. No está nada mal. Y Luis seguro que está bañándose en la playa en Asturias, como si lo yo viviera. bastante tengo con haber recuperado la voz. Es verdad que la semana pasada que Frank Sinatra no salió, ¿eh? Era John Gotti, se había convertido en John Gotti, Luis. Bueno, oye, feliz año. Feliz año y a todos. El próximo lunes, el Territorio Negro, el primero del 2013. Un beso a los dos muy fuerte. Adiós. Feliz año. Hasta Después luego. de las noticias de las 6, nosotros seguimos aquí y abriremos el gabinete.